Bien, vamos a dejar por un momento los deportes para hablar de un tema muy preocupante que se genera en El Salvador, en donde la organización Cristosal, que es una organización de derechos humanos muy importante en Centroamérica, pero fundamentalmente en El Salvador, ha establecido a través de un informe difundido este lunes la muerte de 153 personas bajo custodia del Estado, todas detenidas durante el régimen de excepción, a decir del informe. De estos, 29 habrían fallecido por muertes violentas y otros 46 por probable muerte violenta o sospecha de criminalidad. Se especifica a través de este documento y se señala como patrón común la presencia de laceraciones, también de hematomas que evidencian golpes, heridas con objetos contundentes o también señales de estrangulamiento o ahorcamiento en los cadáveres. Como por ejemplo, recoge el caso de un hombre, mucha atención, de 52 años, quien habría sido dueño de una tienda y un molino, quien durante años habría sido un acosador o un acosado por parte de las pandillas y obligado a proveerles de alimentos. Fue detenido y acusado de colaborar con ellos, pero posteriormente apareció muerto con un golpe en la cabeza. Esto es lo que vamos a hablar en este instante de la mano de un colega periodista. Bien, estamos en vivo y en directo con Juan Martínez, colega periodista que se encuentra en El Salvador. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con DNews, con la audiencia de América Latina. Te saluda César García para conversar al respecto de esta denuncia realizada por este organismo de derechos humanos muy importante que develaría una actitud por lo menos muy cuestionable sobre esta guerra que ha emprendido el presidente Bukele contra de las pandillas, pero que estaría transgrediendo derechos fundamentales. Juan, cuéntanos un poco de qué más se ha logrado conocer al respecto del contenido de este informe y qué tan fiable es, con qué pruebas cuenta. Un gusto estar con ustedes, César. Ciertamente lo que está sucediendo en El Salvador, teníamos décadas de no verlo en América Latina. La estrategia del presidente Bukele, y te corrijo, creo que hay un error de percepción producto de la intensa campaña de propaganda y de publicidad que ha hecho el gobierno de Bukele hacia afuera. El gobierno de Bukele no ha tenido una guerra contra las pandillas. De hecho, el gobierno de Bukele, al igual que todos los demás gobiernos desde el 2009 hasta la fecha, el gobierno de Bukele, su mera estrategia para enfrentar el problema de violencia que se derivaba de la existencia de pandillas fue justamente pactar, sentarse y hacer una serie de acuerdos y negociaciones con las élites de estas pandillas. Esto está ampliamente documentado, no solo por investigaciones periodísticas que lo han documentado con un nivel de detalle tremendo, sino que también por la Fiscalía General de la República, que estaba llevando una investigación en curso contra varios funcionarios del gobierno de Nayib Bukele. Esa fiscalía fue destituida, una especie de golpe de Estado de parte del Ejecutivo, es decir, de parte del presidente Bukele, a la Fiscalía General de la República, y pues ubicaron a un fiscal general a la medida del bukelismo. Entonces es, digamos, la primera gran estrategia de Bukele con las maras. Ese pacto, al parecer, se fractura. No tenemos muchos detalles del por qué. Debido al hermetismo total de este gobierno ante la prensa, el pacto se fractura en 3 ocasiones diferentes, 2020, 2021 y finales del 2022, y se fractura pues la prueba de estas fracturas son intensos días de homicidios en El Salvador atribuidos a pandillas. Después del último, que se da en marzo o en abril, no tengo fresca la fecha, del año pasado, es que empieza el régimen de excepción y empieza, ahora sí, una estrategia intensa, una estrategia represiva
intensa de parte del presidente Bukele, que básicamente consiste en arrestar a toda aquella persona que parezca pandillero o que los militares o los policías determinen que podría estar colaborando con las estructuras. En términos prácticos, los militares, que por ley no deberían de estar involucrados en la seguridad pública, y los policías se han vuelto jueces. A estas alturas tenemos más de 65,000 capturados en menos de un año. Ninguno de ellos ha sido vencido en juicio. Es decir, en términos estrictamente técnicos, Juan, todos ellos. Juan, hablemos de este informe que trascendió el día de ayer. ¿Se basa en qué? Sabemos que hay testimonios de personas que fueron declaradas inocentes y han aportado. ¿Qué más documentos o evidencia se cuenta para establecer que 153 personas durante este estado de excepción han resultado muertas dentro de las cárceles? Varias cosas con el informe de Cristosal. Uno, Cristosal es una institución que tiene varios años documentando las violaciones a derechos humanos en El Salvador. Es una institución bastante seria que goza del prestigio de sus pares. Por otro lado, no es únicamente testimonios. Estos 153 muertos son los que esta institución ha podido corroborar a través de testimonios de sus familiares, a través de acompañamiento a recibir los cuerpos y a través de documentos filtrados desde Medicina Legal, que es una institución del Estado salvadoreño. Se han logrado documentar 153. Eso no quiere decir que únicamente hayan muerto 153 personas. Me parece que es un informe bastante robusto en términos de pruebas. Muchas de las personas que han salido luego de 6, 7, 8 o 10 meses de estar capturados de manera injusta en el sistema penitenciario salvadoreño nos reportan tanto a Cristosal o a otras instituciones como a los colegas periodistas, nos reportan tremendas violaciones a los derechos humanos. Hablamos de torturas, gente que ha recibido amputaciones adentro. Esto último se ha vuelto muy frecuente en los testimonios de los sobrevivientes del régimen. Hablan de muchas amputaciones producto de problemas de azúcar en las personas, muchas amputaciones de pie, amputaciones de dedos, mucha tortura con gas lacrimógeno y gas pimienta al interior de las celdas, golpizas diarias de parte de los custodios, pero sobre todo te hablan de la inexistencia de un sistema que les permita a ellos hacer valer sus derechos dentro de los recintos penitenciarios. Juan, hay un caso particular y quisiera corroborarlo contigo, de este hombre de 52 años que había sido propietario de una tienda. Prácticamente lo extorsionaban las pandillas y después el régimen lo captura diciendo que era un colaborador de las pandillas. Esta persona resulta muerta. Ese es un caso, y entiendo que parezca emblemático el caso hacia afuera de El Salvador. Hay decenas de casos como ese. Tenés que recordar que El Salvador, los barrios marginales de El Salvador estuvieron bajo asedio de las pandillas, estuvieron bajo el yugo de las pandillas, en donde prácticamente todas las personas de alguna forma eran víctimas de las pandillas. Muchos de los capturados, sobre todo muchos de los que han salido y han logrado contar la experiencia de lo que se está viviendo adentro de estas especies de campos de concentración, pues estaban asediados antes por las pandillas y luego pasaron a ser pues asediados y victimizados por el gobierno. Muchos. No es solo un caso, no conozco de hecho ese caso. Conozco unos 15 casos muy similares al que tú me estás contando en este momento. Conozco el caso, por darte un ejemplo, de una mujer que perdió un hijo a manos de las pandillas y que perdió otro hijo muerto en las cárceles del régimen de Bukele. Podría seguir toda la tarde. Ahora, Juan Martínez, tú como periodista que estás allá, ¿nos puedes brindar una apreciación real? Porque esto que tú estás comentando contrarresta con cifras que también sí son medibles, de la reducción
de la tasa de homicidios en El Salvador, que representa una importante popularidad que mantiene Bukele incluso para pretender la reelección. ¿Cuál es la realidad que tú puedes transmitirlos en este contraste que existe entre lo que estás describiendo y los resultados en las calles? Como vos bien decís, yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta los números. Nayib Bukele es una nueva fuerza política que no solo arrolló a las pandillas, lo cual es un hecho. Los niveles de homicidios que tenemos en El Salvador son históricos por bajos. Nunca habíamos tenido un país con tan pocos homicidios. Nunca habíamos tenido unos años con tan pocos homicidios. Para que esto fuera posible, Bukele también tuvo que destrozar la democracia salvadoreña, la división de poderes, la Fiscalía General de la República, y pasó a entender los derechos humanos como una especie de obstáculo para, pues, llegar a un punto de paz. Esa es un poco la estrategia de Bukele. Por otro lado, y esta es una apreciación mía, producto de mis propias investigaciones, lo que yo te puedo decir es que, si bien es cierto, Bukele ha aplastado completamente a las pandillas por el momento, no podemos saber lo que va a suceder en los años venideros. Por el momento parece que el pulso pues lo ha ganado Bukele, pero por otro lado, el pacto que Bukele hizo, el gobierno de Bukele hizo con los líderes pandilleros, parece haber llegado a buen puerto. Se han documentado muy bien, no solamente por medios, sino por las fiscalías de otros países, la salida ilegal de la prisión de varios de los líderes históricos de las maras, de las dos mafias mareras, la MS-13 y el Barrio 18. Es decir, los líderes de las estructuras han recibido beneficios e incluso la libertad. Y las bases de esas estructuras fueron aplastadas de forma paralela, como fueron aplastados miles de personas inocentes en El Salvador. Muy bien, gracias Juan Martínez, colega periodista, brindándonos una arista distinta a propósito de este informe polémico, revelador de lo que está pasando en las cárceles, en donde la principal denuncia es el fallecimiento o el asesinato, en este caso, por parte del Estado salvadoreño, de 153 privados de la libertad. Ustedes saquen sus conclusiones sobre lo que está pasando en el país centroamericano. Muy gentil, gracias. Un abrazo, Juan. Se cuidan.